Tengo viejos recuerdos de Mejía, ya por mi edad, hacer unas casas en el Tiro Alto y necesitaban una persona con experiencia, varios lugares de las lomas que podíamos entrar entre las motos como que fuera una especie de serpentín. Me había comprado una Land Rover y con mi pobre Lucía, que me seguía en estas locuras, yo tenía 2 faros neblineros en la camioneta que no sirvieron para nada, que no se veía nada en nada. Y fue una preocupación que agradezco mucho pues a todo el pueblo de ese entonces, a la familia Núñez. Y fuimos también perseguidos en la vieja estación de Tambo. Estamos en una de las casas del Tiro Alto. Me interesa la historia de este lugar porque hemos encontrado en documentos antiguos acerca de una mención de que existía una isla muy cerca al desaparecido Puerto de Chule. La única isla fue esta para mí. Yo en broma le digo Isla Guanera porque antes de que hubieran estas casas, por supuesto, era reino de aves. La que llamamos urbanización La Isla no lo fue. Tengo la teoría de que el parque donde fue la estación se abrió con pólvora para el tránsito del tren. Luego llegó Pacheco Andía y los demás veraneantes que hicieron descripciones, pero ya conocían todo este sector con ese pase abierto. La isla otra no lo fue, la que sí es esta. Buscamos a quien conoce los orígenes del Tiro Alto. Enrique Olazábal dirigió Aceros Arequipa con mucho agrado. Vamos con él. Tengo viejos recuerdos de Mejía ya por mi edad y uno de ellos es cuando vivió en Mejía mi tío Luis Olazábal, el hermano mayor de mi padre, Enrique Olazábal. Se había casado con una mujer de Mollendo, Tula Cornejo, que era una mujer muy guapa, y alquilaron la casa de Los Taboada mientras tuvo el encargo de hacer la irrigación de Ensenada Mejía Mollendo. Casa que además contaba con luz eléctrica porque detrás de las brisas había un canchón como un depósito del ministerio y había un grupo electrógeno que con postes de eucalipto le habían traído la luz a esa casa. Por añadidura, la mesa y ping-pong. Y yo de niño venía a ver, junto con otras personas de mi grupo, los campeonatos de ping-pong, etc. Y este tío, luego de hacer la irrigación, recibió el ofrecimiento de si se podía encargar de hacer las nivelaciones en el Tiro Alto. Iban a hacer unas casas en el Tiro Alto y necesitaban una persona con experiencia que podía cargarse y dijo que sí. Y acompañaba a mi tío, quien dicho sea de paso no tuvo hijos y era mi padrino, lo acompañaba a ver las obras en el Tiro Alto, que consistían en la voladura para hacer todos los terraplenes de las rocas donde se iban a edificar las casas. Entonces he visto cómo entraban los volquetes delante de lo que es el boquerón, cómo descargaban las rocas grandes con grúas, cómo se movía y iban apareciendo pues esplanadas en distintos sitios de la urbanización. Si mal no recuerdo, la obra se llevó a cabo entre el año 1946 o 47 hasta el 48, en alguno de esos años. Y como digo, en pago de los honorarios, a mi tío Luis le adjudicaron un terreno en el Tiro Alto que se quedó sin construir y que a pesar de mi insistencia y de ser mi padrino y que no tenía hijos ni nada, no me lo quiso vender. Y después con los años creo que lo vendió y sigue sin construir. Quienes nos identificamos con este balneario, a pesar de toda crítica que hacemos y que también recibimos pues de ida y vuelta, tiene que ser como en todo carnaval, sabemos que hay personas que se han desbarrancado por no saber ver más allá de sus narices. Por supuesto me refiero a quienes nos gusta ir a donde pocos van y con ellos inmediato señalar hacia las lomas, lugar donde con frecuencia cae la camanchaca, esa niebla costera tras la que uno no puede ver nada. Los desesperados incluso han muerto, hay casos, la gente inteligente sabe aguardar con calma. Solemos ver y diseñar hacia el mar, olvidando que nuestra espalda también es interesante, como nuestros cerros de apariencia yerta, pero de enorme valor, como lo saben muy bien en la gran minería y los biólogos. Esta es la razón por la que los Mardon le pusieron a todo este sector de su pertenencia las brisas de Mejía, razón por la que el condominio lleva el mismo
nombre. La estación meteorológica la pusimos con Daniel Montesinos en un lugar preferente de Mejía, el techo de mi casa. En ese lugar estaba el motogenerador eléctrico del Tiro Alto. Tenemos buena cantidad de videos sobre las lomas en el canal, lugar que además tiene más tiempo de historia que el balneario como tal, y retiene entre sus caminos prehispánicos anécdotas simpáticas como la que escucharemos ahora. Bueno, en las lomas yo comencé a poder montar moto porque le pedí insistentemente a mi padre que me comprara una moto que estaban de moda en esa época y me dijo que si estaba loco y no me la compró, por supuesto. Entonces, cuando ya tuve los medios para comprarme la moto, recién casado, me compré la moto que fue una Yamaha 360 y le puse llantas para cross, o sea, unas llantas especiales con cocos para poder subir, y fui el primero que inauguró la subida a las lomas, porque entre las cosas así que he hecho fuera de lo normal, vi estos cerros hermosos que estaban más verdes que lo normal, y dije, bueno, voy a intentar, y en el Canal Madre había un pequeño puente de cemento, y logré pasar por ahí y subí a las lomas y me quedé pues extasiado de la vista y del lugar, y así comencé a animar a otros amigos que comenzaron a comprarse motos. Ya al año siguiente la cambié la moto esa Yamaha por una moto 250 y con los años por una moto 500 centímetros de cross, y nos íbamos hasta la estación de Tambo. Descubrimos varios lugares de las lomas. Uno de ellos denominamos el bosque de piedras porque habían unas piedras monumentales que podíamos entrar entre las motos como que fuera una especie de serpentín, y una bajada muy pronunciada hacia la línea del ferrocarril que ya se veía la estación de Tambo desde las alturas. Y luego conseguimos otro camino que era un camino de herradura que nos llevaba al borde del ferrocarril, que nos condujo finalmente a un bosque que había al final de todas las lomas, ya para ingresar a la Pampa de la Joya, donde los trenes a vapor recibían agua para sus calderos. Y ahí conocimos a unos chilenos, a un señor chileno que tenía una mina de oro. Y fuimos también perseguidos en la vieja estación de Tambo, cuando comíamos nuestro atún, que ya sabía, quedábamos con la casera a qué hora llegábamos, por un jeep de la Fuerza Aérea, con disparos, etcétera, que nos detuvieron y nos querían llevar a la base, de que habíamos entrado a una zona militar. Y estábamos súper alejados de la zona, pero seguramente habían denunciado toda esa área. Y convencimos pues al teniente que no fuera estricto, que veníamos casi todos los 3 veces por semana, etcétera. Dale, cuando tú quieras. 2, 1. Buen día. Nos encontramos en las lomas de la Ensenada, ¿no? De hecho, se llamaban Lomas de Chule todo esto históricamente. Lomas de Chule. Que lo vemos como un lugar muy árido, pero en realidad todo esto está lleno de semillas. Por ende, es un banco de semillas en estado de dormancia. Entonces está a la espera de un porcentaje de humedad o una cantidad específica de lluvia para que emerjan. ¿Qué es interesante para el tema de turismo, quienes quieren venir a conocer en sus vehículos? ¿Qué recomiendas? Siempre utilizar rutas únicas y no generar nuevas rutas, porque uno rompe el equilibrio del ecosistema al abrir nuevas rutas, sea en moto o en vehículos. Porque esto es un ecosistema, a pesar que está árido, es un ecosistema viviente. Las hojas son pequeñitas justamente para evitar ese trabajo arduo de evapotranspiración, y seguro que su raíz es bien profunda, sobreviviendo con la poquita agua que tiene. Entonces, como no hay agua ahorita, sus hojas están bien reducidas, entonces está haciendo el mínimo esfuerzo para estar viva. Eso es lo interesante de estas plantitas. Y otra anécdota que tengo de las lomas, que fui también el primero que se le ocurrió subir en jeep a las lomas. Me había comprado una Land Rover inglesa y con mi pobre Lucía, que me seguía en estas locuras, la recojo de la explanada que había por el club con su ropa de baño mojada, su toalla, y le digo, te llevo a la casa. Y se subió, y cuando estábamos por entrar a la Chirisuya, digo, oye, ¿no me acompañarías un ratito para ver cómo está el canal, toda la agricultura que se ha creado, esto? Y me dice, vamos pues, y de ahí
me ve que estoy subiendo por el puente, que resistió felizmente el paso de la camioneta, y la subí también a las lomas en la tarde, y cuando llego al sitio que podía dar la vuelta, lo que han conocido con la moto eso, que hay ciertos angostos, y hay una explanada, subí una neblina terrible y me tuve que quedar a dormir gracias a un pastor que al tocar la bocina, que no me podía mover del lugar porque creía que me iba a caer a algún precipicio, me llevó con su perro donde ya conocíamos una zona de hondonada, nos trajo unas mantas de lana y después nos trajo unos mates de coca calientes, y Lucía se quedó dormida y yo despierto toda la noche. Escuché los ruidos de motos de mis amigos que venían al rescate pero que no pudieron subir por la neblina y por la lluvia, y ya en la madrugada del día siguiente que dejaron prendida toda la luz de Mejía, el cura ofrecía campanas en la iglesia, se abrió la iglesia para ir a rezar las tías y todo, y llegué acá como a las 5:15 de la mañana, que por supuesto a mi madre casi le dio un infarto y que me mandó 5 o 6 pellizcos que bien merecidos los tenía ya de adulto, y fue una preocupación que agradezco mucho pues a todo el pueblo de ese entonces, a la familia Núñez, a Percy Chan, a Santiago, a Tomás, a todos los que organizaron con los chacareros que prestaran sus tractores para poder irnos a rescatar. Absolutamente no se veía nada, nada. Yo tenía 2 faros neblineros en la camioneta que no sirvieron para nada, y tampoco podía quedarme a dormir en ese sitio que estaba expuesto pues al viento, ¿no? Y no sabía ya dónde estaba. Sabía aproximadamente que había llegado a una parte de explanada, pero todavía me faltaba conducir hacia esa hondonada donde vivían estos que habían llevado ganado para pastar, y fueron los que se privaron de algo de abrigo para entregarnos a nosotros que estábamos en ropa de baño, y sobre todo a Lucía, que estaba con la toalla mojada y con ropa de baño mojada, y estuvieron atentos de volver a despertarse a la 1:30 de la mañana y traernos otro mate. Entonces, y cómo se portó el pueblo prestando tractores a esas horas, haber ido todos ellos a rescatarnos, que fue una cosa increíble. Perfecto. Muchas gracias, más bien. Gracias a usted. Por ello debemos preservar nuestras áreas libres, nuestras áreas verdes, nuestras lomas de Chule, nuestras lomas de Mejía, y sobre todo para preservar nuestra memoria y el futuro de quienes vienen.